Y empezamos quizá, Rebeca, con el más complicado. Lo hemos acordado antes de empezar, ¿no? Hemos dicho vamos a empezar con el más complicado porque es quizá del que menos sabemos y del que menos podemos decir con todo Pero lo que... eso no se dice. Sí, hombre, sí. Hay que ir de cara, hay que ir de cara. No tenemos ni idea. Yo me siento así todo el rato. En la vida en general. En la vida en general, en todo. Soy una tremenda impostora. Bueno, Pero bueno. pues me da a la deriva. Me da a la deriva de Fermín Solís. Es una historia que ficciona un poco el mito de Medea. Fermín Solís es un artista bueno, nacional. Creo que hizo... bueno, es que se me acaba de ir la obra que le hizo célebre, porque luego hizo una animación también, Rebeca. Ayúdame. Sí, yo creo que venía aquí, ¿no? Las primeras páginas. Buñuel en el laberinto de las tortugas. Perdón, perdón, Exacto. perdón y gracias. Buñuel en el laberinto de las tortugas de 2008. Finalista del Premio Nacional del Cómic y reeditada en 2019 a color. Eso es. Eso es, importantísimo dato que de repente he olvidado y he olvidado dónde lo había apuntado. Así que un hurra por el presentador. Bueno, Fermín Solís, que hacía mucho tiempo que nada más no hacía ninguna obra completa, ni hacía ningún cómic realmente, porque ha estado creo que un poquito metido en el tema de la ilustración infantil, sobre todo en el tema del cómic infantil y de historias infantiles. Hola, ¿qué tal? Imagina Siete Soles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora, pues, esta historia que estuvo a punto de publicarse el año pasado, pero no acabó de encontrar su momento editorial a lo largo del año por el tema de la pandemia, pues ha sido publicada este año con otra portada, porque la portada que había en principio era otra diseñada. Pero al final se han decantado por esta. Voy a quitarle la faja que tiene esta frase de Max, que dice: aquí estoy clavado a la butaca por este monólogo sostenido por apenas 3 tintas, un paisaje desnudo y un personaje monumental, preciso, hondo y prodigioso. Y es curioso que lo diga Max, que la verdad es que tiene bastante de influencia de Max, yo creo que Fermín Solís. Voy a dejar aquí media a la deriva. Y es un poquito, bueno, esto sería un poquito la introducción a la obra. ¿De qué puedes decir que va, Rebeca? Tú que eres Eh, la especialista de la sinopsis. la sintetizadora. Pues como bien has dicho, es difícil. Pero, y luego otra cosa que me he dado cuenta es que la faja me ha jugado una mala pasada, porque yo en mi cabeza la portada no era negra y blanca, sino azul, como la faja, y blanca. Y, y pensándola yo en mi cabeza, y cuando he visto el rótulo, ¿no?, del Eléctricas de hoy, y la he visto en blanco y negro, digo, qué raro, porque está en blanco y negro. Y ahora viéndola en casa digo, es que es así. Así que sí, me ha jugado ahí una mala pasada a los colores. Pero bueno, volviendo al tema de qué podemos decir que va. Bueno, Medea es un personaje mitológico que digamos que es conocida, ¿no? O se la conoce por ser como la bruja o la hechicera enamorada. Y en esta historia, pues lo que nos vienen a contar es que esta hechicera está atrapada en un bloque de hielo que va menguando. Y este bloque de hielo va menguando, va menguando, va menguando. Y por contraparte, Medea es inmortal. Entonces tiene como esa desdicha, ¿no?, en la que ella va viendo cómo va menguando este bloque de hielo, pero no puede, está totalmente atrapada en él. Y lo que más embauca o lo que más, al menos a mí me ha gustado del cómic, ha sido las reflexiones, ¿no?, a las que llega, desde pues reflexiones de la vida en general, por ejemplo, este punto de que ella está atrapada, de estoy aquí en mi desdicha y no puedo salir de aquí, esto además es como una especie de castigo de los dioses. Eh, y también reflexiona, por ejemplo, pues de repente hay un par de viñetas en las que habla, ¿no?, de todo el problema de que siempre los problemas del mundo vienen a través de la mano de una mujer, ¿no? También se reflexiona sobre eso, que también es algo que me ha gustado bastante. Entonces, todas las reflexiones que se van llevando
a lo largo de la obra, en una obra en la que hay un solo personaje, este bloque de hielo y toda la inmensidad del océano, la verdad es que a mí me ha parecido, no sé, como muy cautivador, muy, no sé, puedes llegar además a notar también la soledad del personaje, ¿no? Que claramente pues se palpa. Y luego otra cosa que, hablando un poco más de lo que es Medea o de cómo se la conoce en lo que es la historia, ¿no? Sí, de esta figura mitológica, ella es como una figura de una mujer independiente, autónoma, como con las ideas muy claras, pero luego a la par tiene como esa cosa de que es hechicera por un lado y que tiene este enamoramiento, ¿no? Que es lo que le lleva a todas, al final, sus desdichas o malas decisiones a lo largo pues de su vida. Y como es inmortal, pues lo mismo está en algún sitio del cosmos. Sí, hablabas tú primero de la faja, que te había jugado una mala pasada, pero es que es verdad que al abrir la primera página te encuentras con un azul esplendoroso ahí, con 3 tonos de azul Sí, además. O sea, como sí, que... sí, sí que la obra es muy Sí, azul, a lo sí. mejor por eso ha sido un poco la cosa de decir, sé que cuando la he visto esta tarde de Mm, repente he dicho, no tenía como la sensación de que la portada fuese negra claro, claro. y sí, Sí. Bueno, el color que también tiene una importancia vital en toda la obra. Eh, Está por aquí también Sem, que la acabo de ver en el chat. Como estoy a mil cosas, no puedo estar ahí atento, pero ahora acabo de echar un ojillo y ahí está Sem, que es un titán del cómic infantil. Así que un besote. Sem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si ¿sabes lo que me pasa a mí, Adri? Dime. Volviendo a que, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos, te puedes meter tú en el chat de Electra? Sí. Soy incapaz, Vale. no he podido, No pasa nada, pero no pasa nada. Yo estoy aquí soy así, estoy aquí a 5 manos. a Te 5 podemos manos. dar unos brazos biónicos para que te salgan por detrás o algo así. Bueno, sí, puede ser una opción, puede ser una opción. Bueno, volviendo a la obra, yo es verdad que el mito de Medea no lo conocía en profundidad. He indagado en él a raíz de leer esta obra de Fermín Solís. Eh, y bueno, hay como varias versiones en general, ¿no? Pero es lo que tú has dicho un poco. Mm, Una mujer que tiene la condena de que por desamor mató a sus hijos, ¿no? Y bueno, de los hijos que tuvo con Jasón. sí, Que también, bueno, aquí tiene su protagonismo también, ¿no? Entrar un poco dentro del discurso que está teniendo. Pero más allá del discurso que tiene Medea, ¿no? En esta especie de monólogo que vemos durante toda la obra, a mí es sobre todo el poder gráfico que tiene Fermín Solís, que tiene un trazo como muy aparentemente sencillo, ¿no? De ahí un poco total. también quizá, Mm, pero muy directo, todo como muy anguloso en algunos sentidos. Me recuerda mucho a Max. Me recuerda mucho a Max, por eso he dicho al principio que tenía sentido un poco la faja de ahí de inicio, ¿no? Que con el propio Max diciendo esto. Y, sí, y luego me ha encantado cómo ha usado los colores todo el rato. O sea, creo que hay, diría que 4 colores, 5. Hay un quinto color que usa de repente en algunos momentos, que creo que es fabuloso. Y que es que la putada entre comillas de este cómic es que como siga muy adelante voy a empezar a hacer spoilers. Porque sí, no es que tenga el desenlace, no es que sea la cosa un poco, digamos, la clave de la historia, ¿no? Sino, como tú bien has dicho, todo el tema de las reflexiones a las que va llegando poco a poco y cómo su sino realmente es vivir castigada, básicamente. Un poco como haciendo el símil con el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Como que haga lo que haga, va a seguir siendo castigada una y otra vez y va a ser vista un poco como la mala. Y bueno, pero realmente, como digo, para mí es importantísimo todo el aspecto gráfico que tiene Fermín Solís o que ejecuta Fermín Solís, ¿no? En algunos momentos. A mí me parece una maravilla muy disfrutable y además es verdad que también lo que dice Max, que te sientas y te lo lees de una tacada y te metes, porque consigue meterte realmente en ese discurso.
Y lo disfrutas, además. O sea, es verdad que los momentos de soledad, de desolación, no sé, eres capaz de sentirlos, ¿no? De palparlos. Y eso lo lleva, evidentemente, toda la carga del dibujo y cómo se utiliza, ¿no? El color y o sea, para ser un dibujo muy sencillo, sí que es verdad que pues de repente te ves inmerso pues en un bloque de hielo, o cuando, por ejemplo, se va haciendo cada vez más chiquitito, que te vas sintiendo atrapado. Sí. Lo hace de una manera muy sencilla, pero muy gráfica y muy, no sé, como muy fácil de sentir, ¿no? Y de notar. A mí la verdad es que todo eso me ha gustado mucho. Y luego también es curioso no ver eso, un personaje que también para la época en la que fue creada, pues es un personaje moderno, por así decirlo, por eso, porque es como autónoma, etcétera, etcétera, pero como muy contraria, ¿no? Al tipo de mujer que a lo mejor se apuntaba, ¿no? En esa época como mujer idílica y modelo, pero me hace gracia porque sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Que es utilizada como vas a ser castigada todo el rato por ser así, por además por ser una bruja, querer ser de esa manera un poco diferente, te vamos a perseguir, Mm. ¿sabes? Y vas a ser castigada. Y aquí pues también creo que es una de las reflexiones Sí, que... juega también muy bien con la soledad, como tú has dicho antes, con los espacios vacíos. Aquí, por ejemplo, en la muestra de ello, o sea, cómo deja directamente al pájaro volar, ¿no? En esa viñeta que no tiene marco. Y tiene unas estructuras de página quizá muy interesantes para lo aparentemente sencillo, recalco, que tiene de planteamiento la obra, ¿no? Que es como parece que hay como 2 viñetas directamente en cada página, pero de repente se permite estos alardes un poco de narrativa gráfica que, joder, a mí me parecen que rompen con la dinámica y que te hace todo más ágil, ¿no? Y de repente pues encuentras estas viñetas aquí tan pequeñitas que siguen transmitiendo esa soledad y esa decir independencia, sí, en cierta manera sí, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es todo el rato retratar el vacío, el, el, el encontrarse perdida bueno, abocada al castigo continuo y a la eternidad directamente, ¿no? Son 2 cosas que es una condena en toda regla. Pues sí, efectivamente, y más si estás así, atrapado, ¿no? Que es como te sientes también a lo largo de las páginas del cómic, te vas sintiendo con eso, pues, como que estás ahí atrapado y que no puedes salir, Luego pero hay momentos muy guays. Ella habla con alguien, no todo el rato, grita al cielo, clamando. De repente hay un cambio de tono. Vamos a hablar sobre todo blancos, negros y un poquito de azul. Y ya digo que algún que otro color entre medias, que a mí me parece que quizás son las páginas que más carga dramática tienen y las que más llaman la atención. Y creo que está muy bien usado porque lo usa muy poquito. Luego he leído que la idea le vino un poco de una noticia que hubo hace unos años de unos tipos que estuvieron vagando por el océano durante muchísimo tiempo. Como que eso fue lo que le llevó a mezclar ambas cosas, ¿no? A traer pues un mito antiguo con esta idea y bueno, y hacer esto. No sé, a mí me ha gustado mucho. Me parece una idea que parece sencilla, pero que todo el peso recae sobre la narrativa gráfica y sobre las reflexiones que son muy poquitas, quizá, pero muy acertadas, ¿no? Y luego al final tiene varias lecturas. Yo es un cómic que seguramente leeré más adelante porque me apetecerá echarle un ojo. De hecho, desde que lo leí sigo pensando un poquito en él, ¿no? En todas las cosas que tiene y que no me he dado cuenta, seguramente. sí, no, al final son de estos cómics que tienen como un pozo, ¿no? Que decimos siempre de que a posteriori o te ganan a lo largo de los días o te quedas pensando o remirando determinadas páginas, de repente de eso te das cuenta de, pues no había reparado a lo mejor en este cambio de repente de tonalidad reflexionando sobre esta historia o sobre esta otra. Y Es muy interesante. sí, sí, de hecho a mí también me hizo reflexionar mucho sobre
que somos, bueno, sí, un poco sobre que somos cíclicos, ¿no? De cómo vamos también evolucionando. Creo que es verdad que esa es una reflexión bastante interna mía, pero a mí, por ejemplo, me hizo reflexionar también en ese sentido de más introspectivo y de cómo vamos, pues eso, cómo vamos siendo cíclicos y cómo somos parte de un ecosistema y ese ecosistema va cambiando y tú formas parte de él, etcétera, etcétera. A mí me hizo también un clic ahí. Claro, incluso el calentamiento global y Sí, ¿no? exacto. Es como que el bloque de hielo se va derritiendo y la única persona que allí vive, que está castigada de vivir ahí, poco a poco va viendo cómo lo va consumiendo el propio calor del sol y ella poco a poco pues sabe que va a estar destinada a vagar en la nada, ¿no? Y a extinguirse básicamente. Pero no sé, como estas hay un millón de cosas que seguramente se me hayan escapado y muchas que de hecho no entendí y pienso que por eso pienso, perdona, que tengo que volver a leerla. Pero bueno, para mí ha sido una gratísima sorpresa en medio a la deriva. Y desde aquí, pues mi amor por Fermín Solís, que me ha encantado como su trazo, ¿no? Sí que lo conocía, yo creo que no había leído el de las tortugas, de Buñuel, pero es que no me acuerdo, o sea, es tan grave como esto, ojo, lo que estoy diciendo, es que no me acuerdo si lo leí o no. Sé que lo tuve en mis manos, sé que lo ojeé bastante, pero no tengo recuerdo de leerlo, o sí, no lo sé, no me acuerdo. Pero me ha encantado que este sea en principio mi primer contacto con Fermín Solís. Así que, bueno, desde aquí... Yo reconozco que es mi primer contacto y reconozco que me ha gustado un montón. Así que habrá que darle más lecturas Pues sí. a Fermín. Bueno, pues... Así que... Pues nada, vamos a pasar a la siguiente obra, si te parece, que también es de un autor español, como hemos anunciado al principio. Hoy va full nacional todo. Y uno de los protagonistas de las últimas semanas, que es... a ver si lo tengo por aquí. No lo he visto, ¿no? No lo he enseñado. Estoy un poquito oído hoy. El pacto de Paco Sordo, que es este relato... Yo hoy me siento bastante pez en todo, ¿no? Porque Fermín Solís hablando de mitología, cosa que no manejo nada. Paco Sordo hablando de los cómics nacionales de los años 50, de Bruguera y demás, cosa que tampoco manejo para nada. Pero este pacto, Rebeca, de Paco Sordo, a mí me ha encantado. Me ha encantado. O sea, me ha parecido... Yo creo que a todo el que se lo ha leído le ha encantado. No deja a nadie indiferente, yo creo, este pacto. Vamos, yo de hecho siempre, si alguien me pregunta por él, lo ultra recomiendo. Y no me lo esperaba tampoco. Sí, sí. Es decir, no es a priori el típico cómic que veo y digo, uff, me lo quiero leer ya mismo. Pero me lo leí además también de esto que no quieres dejar de leer porque estás como muy interesado. Y ahora de verdad que se lo recomiendo a mucha gente. Y lo regalaré porque me parece una muy buena historia. Tiene un poquito de todo, además es como... Y es como muy nuestra, no sé cómo decirlo, o sea, lo veo muy pues, de cine español, de trama española, de narrativa española, de cuento español, sí. Pues ahí está el pacto. Total. Literalmente. Total. Y sí. Muy guay. Yo a Paco Sordo no le conocía. No conocía sus trabajos. Luego, bueno, vi que había estado dibujando en El Jueves, en Orgullo y Satisfacción. También ha hecho mucho cómic infantil. También sé que por eso pues tiene un poco de aversión a lo cookie, ¿no? Tiene cómics en su Instagram en los que habla un poco de esto, ¿no? De que está un poco harto de todo ello y es porque ha trabajado mucho con el cómic infantil. Y bueno, aquí en el pacto realmente lo que hace es algo que le gusta mucho, que es hablar de un relato meta, hablar de la historia del cómic español y hacerlo de esta manera que os enseño ahora, que es hacerlo directamente con la forma del cómic español, con la estética del cómic español de Bruguera de los años 50. Un cómic que se centra en Gorriaga, que es este tipo que vemos aquí tan simpático, que es un dibujante de cómics que, bueno, pues está un poco frustrado porque no le salen las cosas muy bien. Y desde la editorial,
Bueno, aquí de hecho le ofrece al, Mira qué majo ahí, que sale sonriente con su carilla de... al editor le ofrece el pato gitano y los rayos cósmicos, ¿no? Y el editor le dice que eso no cuadra con la editorial. Y entonces, básicamente lo que hace es decide raptar a Vázquez, al gran Vázquez, el autor de cómic español célebre, pues el padre de las hermanas Gilda o de Anacleto, que era un maestro en su momento, y él lo rapta y bueno, y ya no vamos a contar más. Porque el relato que parece tan naif, de repente se vuelve un relato de terror. Totalmente. De hecho, es que creo que mezcla muy bien esta parte de cruel y de un poco psicopatía, obsesión, etcétera, etcétera, ¿no? De este historietista, bueno, de esta persona que quiere ser historietista pero no llega, esa psicopatía, esa personalidad a veces incluso un poco que parece que tiene personalidad múltiple y bueno, y todo lo que es el mundo editorial pues de los años 50, este personaje, ¿no? Vázquez, este historietista que como que tiene pinta, no sé si en su día a día será así o era así, pero tiene pinta de ser bastante personaje, al menos en lo que es la historia, de pues mal queda, desastre, etcétera, etcétera, de desaparecer, de volver, de como eso, persona un poco desastrosa y no sé, como que se junta muy bien ese mundo también de como de un poco de realidad y ficción, ¿no? Yo creo que nos está queriendo enseñar el cómic y a mí me pareció eso, cruel y divertido a la vez. No lo podía evitar, o sea, había páginas que eran como, es que esto está siendo muy cruel, pero me parece súper divertido. Sí, sí. Y lo sentí así. Es que de hecho, lo que dice, mira, por aquí por el chat dice Sem que destacar la pedazo de campaña de promo que se curró en Twitter. Es que él, 12 semanas antes del lanzamiento del cómic, hizo una especie de relato meta ya del cómic, de él mismo haciendo el tebeo, ¿no? El proceso creativo del tebeo hasta 12 semanas justamente antes empezó a hacer, creo que es una tira por semana, hasta... hasta el momento en el que se lanzó el TVO. Y es que Paco Sordo es graciosísimo. Entonces, mezclar ese humor negro también construido con el relato de terror y la estética naif de los cómics Bruguera, con esos tonos negro, básicamente negro, blanco y naranja, durante todo el relato, que a veces, de repente, cambia a esto que estoy enseñando ahora, que es como si estuviéramos viviendo un documental. O sea, todo es súper meta. O sea, le flipa, ¿no? Sí. Todo este rollo. Y de repente vemos autores reales de hoy en día que están haciendo como una especie de declaraciones, como si fuera un reportaje, como si estuviéramos asistiendo a un reportaje. Entonces estamos viendo como una especie de relato en varias líneas temporales además, sin saber qué ocurre, ¿no? Porque ellos te hablan un poco a medias tintas, los que hacen un poco las declaraciones ahora. Y te vas construyendo una imagen, yo al menos me iba construyendo una imagen que no es lo que al final me da. Y me sorprendió bastante. Por eso digo que o sea, no lo digo en el mal sentido, sino en el buen sentido. Y hay un momento que de repente la historia deja de usar el naranja y lo cambia por el rojo. Y es cuando Gorriaga, que es el protagonista, Miguel Gorriaga, pues se empieza a trazar su plan, su malévolo plan. Y vemos como estos usos del rojo, esta especie de locura que le entra, pues entra un poco en juego. Sí, de eso, de personalidad. Esta me encanta. Es que no sé cuál dices. La que está con la cabeza. Claro, la que está con todas las cabezas, que está de plan. Esa me encanta. Sí. Es buenísima. Ya no sigo. Esta, me encanta. Me parece muy representativa de creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Sí, yo, bueno, hablé con él, hicimos una entrevistilla corta que todavía no hemos publicado. Pero, claro, luego viendo los cómics que él publicaba en redes sociales y un poco cómo se desarrolla la historia de Gorriaga y los complejos que tiene Gorriaga y los complejos que parece que también tiene, ¿no? Paco Sordo, le preguntaba cuánto de él había en Gorriaga. Decía, bueno, cada vez que
cuanto más avanzaba en la obra, más se me daba cuenta de que era yo, ¿no? Todo el rato, como que iba metiendo más cosas de mí. Y es una pasada, o sea, es una pasada como, claro, de repente, no sé, es que es súper gracioso, o sea, es súper gracioso y terrorífico a la vez, que es el contraste tan guay que genera, ¿no? Es esto. Exacto. Sí, sí. Además de verdad. O sea, yo es que, no sé, alguna leyéndolo me lo planteaba de decir, jolín, esto está siendo muy cruel, pero no sé, es que es eso, como muy, muy además, no sé, diáfano, diáfano no, muy, no sé, como que quieres seguir leyendo todo el rato porque te apetece saber qué va a seguir pasando, porque te apetece seguir riéndote Sí. de esta situación, ¿no? Y ver cómo ocurre y ver lo que va a pasar y lo que tú dices un poco. A mí también me sorprendió en el sentido de que empiezas leyéndolo, empiezas también eso con esta parte de las entrevistas y, y yo me sentía un poco como viendo una película también, tipo cuando ves Sí. una película documental de quien sea, ¿no? De Amy Winehouse y de repente sale fulanito y habla de, sí, pues era una persona muy agradable y nadie pensábamos que, ¿sabes? Sí, sí. Y me sentía un poco así, y vamos, lo veo totalmente como eso, muy, muy fresco, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, Es que pero... lo consigue, consigue realmente esa sensación desde una perspectiva, como digo, naif, un poco con la estética de Bruguera y también enhorabuena a la edición que tiene este sellito de grandes novelas gráficas aquí puesto. Bueno, es que no sé, es que ya de por sí sola la edición es súper chula. Es verdad que Sí. él el otro día estuvo en el show de Comic Freaks con Bump y enseñó el primer modelo, digamos, de edición del cómic y era en tapa blanda. Yo cuando lo vi así en tapa dura, a mí me gustó mucho, ¿no? El formato del cómic. La tipografía, todo, me parece genial. Pero es verdad que en tapa blanda quizá hubiese tenido otro rollo todavía más auténtico, más de la época, ¿no? Es verdad que aquí está mezclando un poco dos épocas, está mezclando la línea del presente, digamos, ¿no? Que es el documental, con lo que nos está contando en otra línea, ¿no? Que es el pasado. Pero no sé, como que le hubiese dado más empaque quizá, mi única pega ahora, una vez visto el tapa blanda, no sé, sí, me El... hubiese parecido como más Ya, genuino, quizá, no sé. puede No soy ser. editor, así que pues, lo siento por esta opinión completamente infundada. Pero muy personal y desde el cariño en Sí, no realidad, sé, no sé. tampoco. Cuando lo vi digo, hostia, digo, igual así también hubiese sido todavía más auténtico, pero es verdad que la edición es fabulosa, preciosa, como todo lo que hace Nuevo 9, que también tiene unas ediciones estupendísimas, y esta no iba a ser menos. Así que, para mí es uno de los grandes títulos del año, sobre todo los más interesantes, porque ya de por sí la propuesta es súper atractiva Sí, y ha exacto. logrado, no sé, o sea, contarte una historia como te la cuenta con esta ejecución, a mí me parece maravilloso. O sea, gráficamente es impecable, o sea, me parece que no tiene ningún pero, es impresionante. Total. A mí, de hecho, el dibujo es de lo que, o sea, la historia está súper chula, pero me ha gustado mucho que lo hayan presentado así, o que lo haya presentado así, que haya sido este color, estas tintas, estos personajes, que los hayan plasmado así, de esta manera. Ah, tremendo. Porque creo que es mucho más, pues eso, que te hace llevarte mucho más dentro de la historia y que te vayas a los años 50 y pienses en esas tiras, ¿no? En esas tiras cómicas y en esos historietistas. Es que incluso... Sí, Y perdón. las páginas, ¿no? Sí, Que tienen como es un que no sé amarillo así si se añejo. aprecia, pero está como el efecto desgaste de las páginas también. Nah, es una Mm, pasada de edición y de TVO. sí, tiene todo tipo de detalle. Así que sí, sí, o sea, una es un cómic que yo de verdad no pensé que me fuese a gustar tanto y me ha sorprendido muchísimo, Sí, para súper bien. yo además conozco mucha gente que tiene mucho amor por los cómics de Bruguera y, y que le ha encantado, y luego gente que no tenía conexión con los cómics de Bruguera, como tú y como yo, y que a mí me ha encantado, y de hecho me ha hecho indagar mucho en la figura de Vázquez, ¿no? Que Vázquez parece que es un personaje, como tú decías, y es que realmente es un personaje. Vi la peli, ¿no? Que de Santiago Segura, Mm, y me pareció una
o sea, que decir, luego viendo una entrevista del director con esto que hacen con Cayetana Guillén-Cuervo, que yo creo que ya no lo hacen. ¿Cómo se llamaba? Bueno, en fin, aquel programa tan célebre, ¿no? De la televisión. Ah, sí, de las películas de la Sí, 2, ¿cómo se llama ¿no? ese programa? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, decía Pero sí sé cuál dices. el... Que luego ponían una peli y luego se quedaban debatiendo Ve- sobre la ¿Versión peli. española? O sea, más ¿Cómo has dicho? ¿Versión española? ¿No? Versión ¿Versión española. española? Sí, puede ser. A ver si encuentro también el... Es que no digo, voy a decir el director y también me queda como un cateto, así que voy a buscar directamente quién es el director para decirlo. Porque es el que dice... Yo la tengo pendiente, que me lo dijiste el otro día y pensé, sí, la tengo que ver. Porque es que me pareció, digo, que es un personajazo, vamos, el Vázquez. Óscar Aybar es el director que decía que habían dejado fuera algunas anécdotas de Vázquez porque la gente iba a pensar que eran demasiado inverosímiles. O sea que ya lo que ocurre en la película es de ser un personajazo. Como no me quiero imaginar que leches han dejado fuera porque iban a pensar que la gente iba a pensar que era mentira, ¿no? En fin, a mí la peli me gustó, sobre todo por conocer la figura de Vázquez, que era un persona, en toda regla. En fin, aquí queda el pacto de Paco Sordo, una de las obras del año para mí. Y nada, vamos a pasar, si quieres, a la siguiente obra, que viene también de la mano de dos artistas españoles. Uy, que se me cae. Viene de la mano y se fue. De mi mano, que sé que me cae casi. Que es Camisa de Fuerza, también recién reeditado por Carras Comics. Esto se editó en su día. A ver si Carras. Esto lo editó D-Books en su día. Y hace, 2 semanas, Carras Comics ha hecho esta edición muy bonita, o sea, súper bonita también. Con el logotipo en la portada que brilla ahí. ¿Lo veis? Una edición muy guay, en tapadura también. Muy bonita. Sí, las 3 de hoy son en tapadura. Es curioso. Sí, cada vez más la tapadura está llenando nuestras estanterías. Y también bastante monocromática, por así decirlo. Que también es algo que cobra mucha fuerza en... Qué curioso. Sí. Que cobra mucha fuerza en la historia. Todas las obras cobran... o sea, tienen un poco el tono... Bueno, aquí las partes del pacto, por ejemplo, en las de reales son... O sea, las reales, las actuales en teoría tienen más tonos, ¿no? Pero es verdad que casi todas se basan en poquitos colores. Bueno, Camisa de Fuerza... Y es algo muy importante en la obra. Claro, o sea, se hace mucho hincapié, ¿no? Tienen el aspecto dramático de la obra está prácticamente marcado por esos tonos. En este caso, pues es blanco y negro y el rojo todo el rato. Camisa de Fuerza, una historia que editó D-Books, como digo, hace unos años y que ahora reedita Carras Comics, que es la editorial del propio El Torres, un autor que lleva desde muchísimos años, desde los 80, finales de los 80 diría, creo, escribiendo cómics. Una leyenda también de nuestro TVO patrio. Y aquí se alía con Guillermo Sanna, que está trabajando ya en el mercado norteamericano. Bueno, como digo, ha reeditado su obra en su editorial, en Carras Comics, y ha añadido unas páginas extras que ha llamado intermezos, dibujadas por Jaime Infante, que creo que aportan... Claro, yo no leí la otra, pero también mola mucho, ¿no? Porque es verdad que aporta contexto. De la otra forma no sé cómo hubiese quedado. O sea, no sé cómo sería leer la obra entera sin esas páginas, pero aquí creo que le dan bastante fuerza porque además el aspecto estético de Jaime Infante es bastante parecido al de Guillermo Sanna, con lo cual hay como una coherencia estética, pero sin embargo se nota un poco la fuerza de cada estilo. Y aquí veis que esta es la portada, no es el principio, aquí empezaría. Y aquí veis un poco la historia de Alexandra. Rebeca. Tengo aquí a Pista que está diciendo, sí, me dio mucho mal rollito este cómic mientras lo estaba leyendo en casa. Déjala que opine. Está muy enfadada porque lo pasó muy mal, que ella es muy miedosilla. Bueno, pues no sé, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Cómo podrías
eh, hablar de Camisa de Fuerza? ¿De qué va Camisa de Fuerza? Pues Camisa de Fuerza en pequeñitas palabras, en un par de frasecillas. Yo creo que se podría decir que es una historia de una chica, Alexandra, su protagonista, que mata a su hermano gemelo o mellizo, ya no me acuerdo muy bien si era gemelo o mellizo, pero bueno, mata a su hermano gemelo o Gemelo diría, mellizo, creo. creo que era gemelo, sí, porque cree que así, de esa manera, va a salvar el mundo de los monstruos que nos rodean. Y con esta premisa es con la que empezamos la obra y con la que vamos a hacer un viaje hacia estos monstruos, este mundo aparte que la protagonista ve, y vamos a ir recorriendo, ¿no? Como esta catástrofe, ¿no? que ocurrió cuando eran pequeños, eh, la protagonista se acoge a ella y la hace, y la hace como fuerte desde el punto de vista de que va a utilizar todo el rato este recurso de que su hermano es el que la va a proteger de los monstruos, tanto a ella como al resto del mundo, y así, pues, digamos que entramos un poco en la neurosis, ¿no? de lo que es la protagonista y un poco en el mundo de las enfermedades mentales, ¿no? Que es algo que está presente a lo largo de toda la obra. Y da mucho miedo. A mí me ha dado miedo, de verdad. O sea, Sí. he tenido momentos de algunas, ya te digo, además, sobre todo por este contraste del rojo, negros y blancos, de verdad pasarlo de decir, joder, ¿sabes? Realmente de sentir esa angustia, ¿no? Que te está intentando generar la viñeta. Y creo que lo hace muy bien, muy bien, tanto el texto, porque me parece una pasada el guión, como los dibujos. Sí. Y lo que también dices, las historias que creo que son dos, ¿no? Las que han metido nuevas, estos intermechos. Hay dos, sí. Creo que sí que eran dos o tres. Sí. Pero es verdad que te cuentan un poco, ¿no? Algún pasaje pues de ella hablando con un psicólogo o cosas así, que es cierto que te ayudan un poco a ir más allá o a profundizar más allá del problema que pueda estar teniendo la protagonista, que además no se sabe si es una esquizofrenia, ¿no? Porque no tiene un patrón claro de esquizofrenia, sino que presenta rasgos, pero no es la típica paciente ni esquizofrénica ni bipolar. Entonces, como que te hacen un poco, creo que estos intermedios te hacen un poco entenderla a ella. Sí, hablan del el síndrome de Luna, ¿no? Es como el síndrome de la Luna o algo así, que es Sí. algo que el Torres recoge de una obra previa que tiene, que se llama El Velo. No hace falta leerse El Velo, ni mucho menos, pero es como que todo forma parte del mismo universo, ¿no? Aún así, ya digo que no hace falta leerse esa obra. Pero es verdad que el síndrome del que hablan aquí como que lo recoge de la otra, ¿no? Como que la conecta. Y por lo visto van a seguir un poco indagando en este universo. A mí lo que primero me atrayó de la obra fue esa dualidad, o esa especie de no saber realmente si está loca o dice la verdad, ¿no? Porque está en un manicomio y es verdad que cada vez al principio que tiene un momento de locura vuelve de repente a la realidad, ¿no? Entonces está todo el rato esa especie de... no me sale la palabra, estoy yo espesísimo hoy. Bueno, que no sabes realmente muy bien qué está pasando, ¿no? Si dice la verdad, si no, porque para mí al principio era como alguien voló sobre el nido del cuco y un poco una influencia de Lovecraft muy potente, ¿no? Con todo el tema de los monstruos, es su locura, realmente está ocurriendo, no lo sé, realmente existen, no lo sé, ¿sabes? Es todo el rato esta cosa y que a mí me atrajo bastante, es como decir, quiero saber qué pasa. Y luego, para mí es importantísimo la escritura del Torres, que como tú bien has dicho, creo que me parece de una finura tremenda. Es un cómic que, más allá del aspecto estético, que es verdad que da mucho miedo y que la narrativa gráfica hace mucho porque te dé miedo, hay secuencias realmente
terroríficas. Tiene de las pocas escenas que a mí me han dado mucho miedo en un cómic, o sea, que realmente he hecho como, hostia puta, es como, joder, qué acojones, porque además lo leí de noche. Que no es fácil, siempre lo hablamos aquí, que el cómic de terror no es Sí, un género fácil. El terror, de hecho, Miguel Ángel Vivas, que lo cuenta un poco, el director de cine, lo cuenta un poco en el prólogo, ¿no? Que el cine tiene otros recursos para apoyarse, ¿no? La música y demás, pero el cómic tiene la narrativa y poco más. Y aquí creo que lo hacen muy bien, tanto el Torres como los dos dibujantes, para dar esa sensación de terror. Y a mí me inquietó, me acojonó y me parece de los pocos cómics que he leído que realmente me ha dado miedo, ¿no? Junto con alguno de Junji Ito, que más que miedo me daba un poco de mal rollo. es que exacto, es un miedo diferente, porque es un miedo quizá más de con ese dibujo, ¿no? Tan feo, o es distinto, es como quizá más, no sé, como cuando ves una peli más de suspense o algo así. Pero en este, a mí hay una de ellas que salen como un montón de agujas Sí, que a mí o sea, yo dije, Dios, o sea, quiero pasar esta página sí, ya, porque de verdad, te da como mucha angustia. claro. Es que es un terror diferente, el de Junji Ito, que a mí me gusta, yo reconozco que sí que me gusta, pero es cierto que el terror es difícil en general, además, incluso ves una peli de terror, ¿no? Y a veces es el típico género que dices, uff, que es complicado, pero cuando se hace algo bien, se hace muy Muy bien. bien. Y creo que esta obra justamente es Sí, ese muy bien. sí. Dice aquí, imagina siete soles. No es muy de mi estilo. Yo tampoco hubiese entrado, de hecho en ese momento no lo leí. eh, y tampoco sería mi estilo. O sea, el cómic de terror no soy un gran lector de cómic de terror. Pero, ostras, es que a mí me ha parecido una obra muy bien escrita, muy bien dibujada. Y sobre todo eso, con esa sensación realmente genuina de decir, hostia, qué mal rollo. Y luego tiene esta cosa que, que es una cosa que me hizo mucha gracia, que es que uno Lo de, ¿Di? lo de Raúl, Sí, ¿no? que uno de los personajes principales es Raúl Cimas, el cómico, ¿no? Que está encerrado en el manicomio. Eh, y bueno, él es como un cómico americano, tal, y que está ahí metido. Sí, que además es verdad que da mal rollo, porque, joder, está muy bien. Es que de hecho es uno de los personajes que más mal rollo da, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, Así, un poco, él sí que es como más eso, tipo esquizofrénico, que no sabes por dónde te va a salir y sí. Y luego otra cosa que quería comentar, que es verdad que estamos recalcando mucho, que es, te lleva muy bien, que lleva muy bien el terror este cómic, pero es verdad que algo que también lleva muy bien y un poco en relación con lo que estabas contando, de que a veces no sabes si es real o no, algo que está muy chulo es que en realidad la historia principalmente te la está también, o sea, tú estás entendiendo mm, bien al personaje sí, de ella, sí, sí, que es la que tiene eh, este trastorno mental, sí, ¿no? Y, y quizá por eso, como está contado desde su punto de vista y te cuenta cómo se siente y por qué se siente así, y claro, o sea, te hace también entender o intentar entender un poco, ¿no? A lo mejor, pues eso, una psicopatía o que no estamos tan acostumbrados, al menos a no ser que tengamos algún caso más de cerca, más cercano, mm, o que siempre estamos más acostumbrados a lo mejor pues eso, a la depresión, a la ansiedad, a la bipolaridad quizá, ¿no? Pero los trastornos mentales son, no sé si hay más de 400 trastornos mentales. Eh, y a mí también me ha gustado mucho eso, que viajas con ella en su psicopatía e incluso la entiendes, ¿no? Y te hace dudar, efectivamente, en ese mundo de monstruos, de su hermano que la ayuda, que a veces aparece, que a veces no, que, que ella se siente sola, ¿no? También y creo que está bien leer la obra también por eso, ¿no? No solo por este terror que lo lleva súper bien, sino porque, como hemos dicho, el guión es que es una pasada y creo que es una pasada también precisamente por eso, ¿no? Por este viaje que haces con Alexandra a lo largo de su, pues,
de su enfermedad o de su vivencia, ¿no? De lo que ella está sintiendo en el momento en el que se está narrando la historia. Sí. Y Está muy guay la conexión con ella, porque claro, dices, joder, realmente si ha hecho todo esto, no sé si ponerme de su parte. Entonces estás todo el rato un poco con reticencia a empatizar con el sí, personaje principal, pero por otro lado también dices, hostia, si está ahí, algo malo le ha tenido que pasar. O sea, como que tienes que empatizar y empatizas con ella, porque es verdad que está muy bien escrita y muy bien construida, pero por otro lado dices, joder, ¿y si realmente está mal y ha hecho daño a mucha gente? Jolín, pues no sé, ¿sabes? Tienes todo el rato esa cosa. Y creo que está súper bien llevado hasta la resolución, que me parece súper guay. No sé, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. sí, total. Además, luego también, otra cosa que me gustó mucho, es un personaje muy inteligente. Sí. Porque también estos diálogos hay diálogos que tiene con su psiquiatra, en el que el psiquiatra intenta indagar con ella y le intenta razonar con ella, esto ha pasado por esto, ha pasado por lo otro. Ella tiene esos momentos de lucidez de decir, mira, puede ser así, por esto, por lo otro. Y es verdad que otra cosa que a mí me ha gustado mucho es eso, este personaje que es muy inteligente, que es capaz de que eres capaz como de ver todos los matices, ¿no? Que están en su cabeza, porque que son varios, ¿no? Sí. Que son esta realidad que diríamos en la que no hay monstruos, ¿no? Y en la que ella tiene un claro trastorno. Y la otra realidad es en la que ella se ve atrapada en ese mundo de monstruos, en el que además lo único que quiere hacer es ayudar a todo el mundo en realidad, ¿no? En el fondo. Y estar con su hermano también. Sí, total. Es... Mira, una de las páginas que más me ha gustado, este intermezzo de Jaime Infante, que me ha gustado mucho no sé, en composición y demás, pero sobre todo este bichejo aquí, que fue uno de los primeros que dije, oh, hostia. Y ya digo que lo hacen los dos, tanto Jaime como Guillermo lo hacen muy bien, o sea, en el tema del terror, de realmente, o sea, imágenes que ya está. Yo no voy a enseñar más porque igual incluso hasta me banean si sale mucho si sale mucha cosa un poco escabrosa. Sí. Pero de verdad que me ha parecido fabuloso, o sea, la composición o sea, la mezcla, ¿no? de tanto Guillermo Sana como Jaime Infante con la escritura del Torres, creo que es tremendo. Es un cómic de los mejores cómics de terror que yo haya leído y una lectura que me ha encantado. Y también me pasó un poco como con El Pacto, que fue lectura inesperada, ¿no? Vamos a probar. Bueno, me lo recomendaste tú, de hecho, me lo recomendaste tú, de hecho, venga, vamos a leernos este. Y dije, bueno, vale. Y súper sorprendida. En general, yo creo que las 3 lecturas de esta semana, ninguna de las 3 quizá hubiesen sido como mi súper mega lección de, venga, me cojo este para leer seguro. Y la verdad es que las 3 me han sorprendido muchísimo y para bien. Son las 3 grandes comicazos. Bueno, pues hasta aquí un poquito el repaso de las lecturas. Hemos hablado de Camisa de Fuerza de Guillermo Sana El Torres y de Jaime Infante, de El Pacto de el señor Paco Sordo, editado por 99, y de Medea la Deriva de Fermín Solís, editado por Reservoir Books. Y nos queda repasar un poquito las novedades que hemos elegido para esta semana, que han sido las que más nos han llamado la atención. Y es una semana que al principio decíamos, bueno, parece que no sale demasiadas cosas, pero sí que salen, Rebeca, sí que salen. Sale mucho manga. Sale Doy fe mucho de manga ello. de Norma, efectivamente. A ver si me deja ahora, como siempre, el tema técnico. No. Sí, al final ayer nos costó un poco, de qué hablamos esta semana de novedades y luego ya era Dios, hay demasiada cosa para comentar. Pero bueno, yo creo que las que traemos
son buenas a destacar. Aquí está. He cambiado una de las que me dijiste porque porque ha llegado el Little Nemo de Frappé y que es una absoluta maravilla. O sea, es impresionante. O sea, la edición también de Nuevo 9, tremenda, con una especie de camisa que se despliega alrededor de la solapa, maravillosa, que también viene con unos ex libris que nos han traído desde Nuevo 9, preciosos. Una versión de Little Nemo. Son súper bonitos, los vi el otro día. Una pasada. Sí, qué guay. Al principio he puesto cara de desprecio, pero ahora ya te entiendo, vale, te lo perdono. Es que no contaba con que iba a llegar esta semana. Se supone que salía la semana que viene, pero bueno, ya ha salido un poco. Y me parece que es una maravilla. Yo Frappé no le conocía. Le vi en una exposición en Bruselas, en el Museo de la BD, de cómic, y me enamoró. Y en España no había editado prácticamente nada de Frappé. Y ha traído esto Nuevo 9, que es una maravilla, de verdad. Yo lo he estado ojeando, me lo he traído a casa, por supuesto, por si había alguna duda. Así que lo voy a encargar. ¿De qué hablaremos la semana que viene? No sé. Si a ti te gusta y a mí también, pues está claro. Si no, te obligaré. Esa jirafa ya llama la atención. Si no, te obligaré para hablar de ello. Te sobornaré. Una buena galletita. Sí, no sé, me parece una pasada. No es yo Little Nemo he leído como tiras sueltas y tal. Esto son cosas, es algo nuevo, ¿no? Es como una reinterpretación suya también de Frappé del personaje de Winsor McCay. No sé, me parece una pasada. Y mezcla mucho el tema de la naturaleza, no sé, hay una cantidad de animales ahí que te van a flipar, ya verás. Ya, qué guay. No, la verdad es que tiene pintaza y ya Lex Libris ya le eché un ojo, que lo dejaron la semana pasada, ¿no? Cuando estuvo Paco Sordo ahí en la tienda, yo creo que ya lo llevaron y ya les eché el ojazo ahí de qué bonito es esto. Así que sí, ahora hay que picarle el diente. Los primeros ejemplares no serán muchos, van con ex libris, así que daos prisa. Y es firmado por Frappé además, o sea que maravilloso. Luego sale Crónicas de Juventud, que edita Steve Berry, lo nuevo de Guy Delisle. Nunca he sabido cómo pronunciar Guy Delisle. ¿Guy Delisle? No sé, es canadiense. Guy, yo digo Guy, o sea que Guy, no pues te también sirve. puede ser, no lo sé. Guy Delisle. Así lo diría yo. Ya sabes cómo soy yo con los nombres. Yo creo que de los mejores cronistas que tiene el cómic en general, ahí están sus crónicas birmanas, su Pyongyang, Crónicas de Jerusalén. Sus crónicas de Jerusalén, su Sensen, ¿qué más? Bueno, la guía del mal padre, ¿no? La guía del mal padre, que para mí son sus crónicas favoritas, o sea, son mis crónicas favoritas, perdón, porque son las crónicas de él siendo padre, que es lo más divertido que tiene, yo creo. Tiene el de Escapar también, que es el relato de un tipo que fue apresado y estuvo en un sitio encerrado durante mucho tiempo, y tiene el mérito increíble de ser un tochazo tremendo de un tío solo en su habitación y que te tenga enganchado a la silla durante todo el relato. Es brutal, una historia real además. Y aquí nos va a contar un poquito su juventud. Nos va a contar un poquito en Crónicas de Juventud, valga la redundancia, pues la juventud del propio Guy Delisle. Pues a mí la verdad es que me gusta mucho sobre todo por esa forma tan natural que tiene de contarte las cosas, incluso hablándote de tragedias a veces, como que se mete en lo cotidiano de tal manera que atrapa, ¿no? Que te deja ahí como con un buen sabor de boca, aunque te esté contando a lo mejor, pues eso, historias no tan bonitas o no tan... Que es muy divertido. O no tan... Sí, exacto. Es muy divertido. Lo hace todo muy... Entonces, bueno, tiene como esa cosa que sí, a mí es un guionista que me gusta mucho. Es periodista además, ¿verdad? Él me lo he inventado ahora mismo. No, creo que él ha trabajado sobre todo en animación. Es también animador, un autor de cómic. Pero, por ejemplo, en Crónicas de Jerusalén, ¿no estaba allí o era porque estaba allí con...? Bueno, ya da igual, lo miraré. Es que me sonaba algo así como que había ido allí como de reportero de prensa, pero lo mismo me lo estoy inventando. Estoy mezclando historias. De Jerusalén no lo he leído, así que no lo sé. Pues estoy mezclando historias. No lo sé, pero a mí me apetece mucho este Crónicas de Juventud. Y por último sale Héroes, de Inio Asano, que sale este viernes.
que es una especie de parodia que va a hacer Inuyasha sobre el shonen, básicamente. Es un relato de aventuras con humor y demás, pero hecho por Inuyasha. No sé cómo va a salir la jugada. Humor Inuyasha. Sí. Na, ña, 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 ña. Bueno, tiene un humor negro que si lo usa bien está Sí. bastante guay. Pero a mí Si va a tirar por ese humor, me apetece mucho también este a Héroes mí de también. Inuyasha. Es verdad, cuando tú me lo comentaste el otro día, digo, estoy un poco saturado ya, pero viendo un poco la sinopsis y demás, digo, venga, si no me va a contar otra vez nada tan negro como lo que suele hacer últimamente, bueno, lo que hace siempre, pues me apetece. Sí, Me apetece. a mí me apetece. Yo según lo vi dije, pa'lante, me gusta. Pero Pero, bueno, no sé. Veremos a ver es este humor negro, si nos lleva ahí a la negrura típica de Asano o no. No lo sé. espero que no, y si lo hace, pues que lo haga con gracia. En Pues fin, sí, Rebeca que nos Sánchez, falte el humor. que no nos falte el humor, Adrián Carmena, que no nos quiten esto. Bueno, pues por nada, favor. muchísimas gracias a toda la gente que se ha pasado por el chat hoy, que ha sido varios, a por todos los aportes que habéis hecho. Y a ti, Rebeca Sánchez, nos vemos el martes que viene con Little Nemo y algunos más. Bueno, eso ahora lo negociamos. Pero sí, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Adri, por supuesto, por siempre ilustrarme a mí No, en el camino. aquí nos ilustramos todos mutuamente. Gracias a todos, a todas, y nos vemos la semana que viene. Un besote. Chao.